no puedo traer visitantes acá, ni al hospital de Mercy, que es el otro hospital donde hacemos turnos, operamos de noche, vemos pacientes con balas, como todos ustedes, porque ese fenómeno del trauma que vemos aquí en Pittsburgh no es distinto del que se ve en Popayán o en Cali. Pero gracias a las conexiones de las que hablaba anteriormente, pudimos trabajar en Guatemala, hacer turnos en Guatemala, hemos visitado Asunción, estuvimos en La Habana, fuimos a Cali, a Neiva, a Ciudad del Cabo, donde aprendí muchas cosas, en Brasil, en México, en Argentina. Y de cada uno de estos viajes encuentra uno enanitos y gigantes como Gulliver. Esto lo resumimos en un capítulo que, entre otras cosas, vi que este libro ya lo ofrecieron en PDF en la charla de la Universidad del Cauca. Yo les recomiendo que tengan mucho cuidado porque estos libros tienen derechos de autores y un día de estos alguien va a terminar en problemado, pero yo soy el primero en decir que la educación debe ser, facilitarse como sea. Pero aquí en este libro logré yo convencer al doctor Feliciano de que nos dejara escribir un capítulo por primera vez, y este libro acaba de salir, está nuevecito, salió este año, sobre el papel del cirujano de trauma en la cirugía global y en la salud global. Y parte de lo que vamos a hablar hoy está, y si ustedes ven, empezamos hablando de Borraes, porque quizá el ejemplo más nítido de colaboración internacional es la historia de la Bolsa de Bogotá, la Bolsa de Borraes, y cómo en un momento crítico de la atención del trauma en Colombia, donde no hay recursos, el doctor Feliciano se entera de los recursos que están inventándose allí los cirujanos jóvenes en aquel momento y se convirtió básicamente en uno de los pilares del manejo del control de daños. La bolsa de Bogotá se sigue usando en muchos sitios porque no todo el mundo tiene el famoso KCI VAC, que es tan caro y tan difícil de conseguir en ciertas áreas pobres del mundo. Y luego viene el COVID. Terrible. No pienso hablar mucho de ello, pero sí decir que es una crisis global que se convirtió en una calamidad. Nuestros políticos no supieron enfrentarla como debería ser. Estados Unidos es el ejemplo primordial de una falla completa de organización, con un costo humano inmesurable y un costo socioeconómico comparado al de las guerras más temidas. Y claro, con el COVID, pues hay cosas positivas y sin duda alguna yo hoy tendría que dejar de trabajar completamente, no volver a ir a ver pacientes si me sentara a escuchar todas las conferencias que me llegan por los grupos de WhatsApp. Es una fluidez de actividades que nunca en mi vida pensé que iba a tener acceso a ellas. Y hay casos supremamente interesantes y charlas de gente con mucha experiencia, pero nunca pensé que todas las semanas podría ir yo al Ateneo de Uruguay, en el Hospital de Clínicas en Montevideo, o a la charla de la Universidad del Valle organizada por Ordóñez y García, o al grupo fenómeno que existe en Chile gracias a su dominio de las habilidades audiovisuales de Otolino y de Juan Pablo Ramos. Entonces yo les digo a los residentes que si yo a su edad hubiera tenido la oportunidad de estas charlas, pues hubiera sido increíble, ¿no? El COVID ha abierto las fronteras intelectuales y el horizonte académico a puntos donde nunca antes había existido. Y aquí estamos hablando hoy con gente quién sabe de dónde. Bueno, ¿y de dónde viene Gulliver? Pues resulta que Gulliver es cirujano. Él le ofrecen un trabajo en uno de estos barcos donde empieza sus viajes y empieza a trabajar primero como cirujano y luego como capitán de varios barcos. Y en el libro de Gulliver, ustedes ven aquí una copia de una foto de la primera edición de Gulliver, que fue escrita por un famoso escritor inglés que se llama Jonathan Swift, quizá el experto de la sátira más importante que ha tenido la escritura inglesa. Él describe 4 viajes que cuando uno los mira con gran detalle y bajo la lupa, entiende lo complicado que era el problema social, religioso, económico y demás de la Inglaterra de aquellos tiempos, y lo triste es que se aplica perfectamente a nuestros días hoy. Los 4 viajes de Gulliver son Lilliput, la tierra de los gigantes, perdón, de los enanitos, donde él es un gigante, Brodignán, donde él es un enanito,
la famosa isla de la puta, que es es la isla donde están las ciencias futiles. Yo creo que Jonathan Swift hablaba español y sabía el significado de esa palabra y por eso le puso ese nombre a la isla. Pero claro, esta es de las historias que uno de niño pues no se las leen. Y la última, que es muy interesante, donde conoce a estos dos grupos sociales que son los Junimos y los Yahoos. Y de eso hemos visto en todos nuestros viajes. Bueno, a pesar de su intención original de quedarse en su casa, Gulliver regresa a la mar como capitán de un mercante porque se aburre de ser cirujano, dice Jonathan Swift. Y en su primer viaje describe la isla de Lilliput, que queda al sur de Sumatra, y en su segundo viaje describe la península de Brodigná, que queda más o menos, de acuerdo a sus mapas, al norte de California, entre Oregón y la frontera con Canadá. Y él describe las fechas en donde visita estos sitios y la gente que conoce. En la isla de La Puta conoce a los científicos que se dedican a estudiar ciencias futiles, donde no hay aplicación práctica, donde todo el mundo gasta dineros increíbles en entender fenómenos científicos que parecen no tener ninguna aplicación. ¿Les suena eso familiar? Y luego conoce un grupo social donde están los Yahoos, que son unos humanoides, seres inferiores, hambrientos y poco inteligentes, y los caballos, los Junimos, que son los amos y maestros de esa isla y son los que con él se entretienen en conversaciones intelectuales. El viaje del DSTC quizá es una de las formas más interesantes de un cirujano como Gulliver para descubrir el mundo. Yo he tenido la oportunidad de enseñar el DSTC en Brasil, en Argentina, en Grecia, en Singapur, en España, y ahí conocí mucha gente, hice grandes contactos. Entonces, cuando miramos la famosa novela de Gulliver, él describe aquí todos los personajes con los que él habla. La reina de la isla de Puta, el caballo de los Júnimos, el famoso rey de la tierra de los gigantes y demás. Bueno, nosotros en nuestros viajes conocimos mucha gente. Y he tenido la oportunidad de dar esta charla en varias ocasiones. Se la presenté al Comité de Trauma de Argentina y ahí hablé de cuatro cosas. El viaje a Colombia, lo que hemos compartido en Colombia durante tanto tiempo. La aplicación del manejo no operatorio en Ciudad del Cabo. Un proyecto muy interesante que estamos haciendo en Kenia sobre el reto de la transfusión sanguínea, porque no hay sistemas de transfusión en las áreas más remotas de Kenia, o hay gran dificultad para obtener sangre, y luego un trabajo sobre la institución de un registro de trauma en Guatemala. Esto fue lo que hablé en Argentina y no voy a hablar de eso hoy. Después me invitaron a dar la charla en el grupo de Singapur y ahí habían cirujanos de la India y de Indonesia y Filipinas, entonces cambié. Gulliver cambió los viajes y ahí hablamos de las conexiones, hablé del DSTC. Presentamos un trabajo sobre cooperación internacional que estamos haciendo con la Asociación Española de Cirugía y la Cirugía Global. Ellos están creando un curso para enseñar cirugía global. Los españoles tienen la oportunidad de ir a África todos los años como parte de su trabajo, en parte subsidiado en ciertas formas por las comunidades, y ellos han participado en programas de educación en muchos países de interés político y económico para España, como Etiopía, como Angola, Mozambique y demás. Y además he tenido la oportunidad de participar en eventos taurinos y allí aprendemos de los cirujanos taurinos, heridas impresionantes de los toros, no tanto de los toreros, sino de la gente que sale a las corralejas y ahí vemos heridas muy comprometedoras de las que se hablan poco, por supuesto, porque esto es algo que se ha convertido un poco en un tabú. Y el regreso a Estados Unidos, la gran amenaza del trauma en los Estados Unidos, que es parte de los problemas sociales y la diseminación de las armas y el deseo en Estados Unidos de que todo el mundo tiene que tener una pistola, y el trauma penetrante en Estados Unidos, que es uno de los problemas más grandes. Bueno, hoy pienso más que todo conversar de algunos detalles de los emisarios de Gulliver, no tanto del trabajo que he hecho yo, sino del trabajo que hemos hecho con gente que a través de los años ha estado en la Universidad de Pittsburgh en alguna forma
y se han dedicado a trabajar en los sitios donde viven, donde han vuelto a trabajar y ahí quiero resumir 3 o 4 proyectos muy breves para no gastarles el tiempo. La verdad es que el mundo cada vez es más pequeñito y las conexiones son supremamente efectivas. Y una residente mía de la India volvió a hacer estudios en la India y hemos escrito un par de papeles sobre quemaduras y lesiones de violencia de género en la India gracias al trabajo de Mohini. Pero no vamos a hablar de ello. Obviamente tengo que mencionar la gran hospitalidad del grupo de Juan Carlos Alamea, que durante 10 años nos ha permitido enviar estudiantes de Pittsburgh a Cuenca y vuelven con gran experiencia. El gran trabajo de la doctora María Fernanda Jiménez, quien en forma casi clandestina llevó a la TLS a la misteriosa isla de Cuba, y quizá de las cosas más importantes que ahora está surgiendo es, he sido testigo presencial de un poderoso equipo didáctico multinacional lidiado por el Grupo de Chile, del cual hablaremos en detalle, gracias a Otolino y a un grupo de cirujanos que logramos conectar por los emisarios de los viajes de Gulliver. Obviamente, el mensaje número uno de la charla de hoy es que al viajar, vemos al mundo y entendemos que lo podemos ver desde perspectivas muy distintas. En muchos sitios llegamos y nos creemos ser un gigante, pero aprendemos mucho de la gente que no es del tamaño nuestro. Y al contrario, a muchos sitios hemos ido donde somos nosotros los enanos y nos damos cuenta de que hay gente de gran tamaño en muchas cosas. Pero no estamos hablando del tamaño de las personas. La primera lección de Gulliver es que cuando miras los libros en detalle, Gulliver no se aburrió de ser cirujano. Gulliver no pudo completar sus estudios de cirugía porque su mentor, su profesor, un cirujano eminente que se llama James Bates, muere. Y él escribe en ese inglés un poquito elaborado de aquella época que él no quiso caer en el error de sus hermanos cofraditas de su grupo religioso de inventarse algo que él no sabía hacer, y al darse cuenta que no tenía un mentor cirujano le tocó dejar la cirugía y decidió volver al mar. La lección más importante de esta parte de Gulliver es el valor y la presencia del mentor. Y el mentor yo creo que es una cosa fundamental y quiero usar 3 minutos de esta charla para que los cirujanos jóvenes se dediquen a buscar e identificar a un cirujano de mayor edad, de mayor experiencia, que le sepa ser un buen mentor. El mentor debe ser alguien que le ayuda a uno, al cirujano, a ver sus metas, no solamente a entrenarse como cirujano, sino como científico, como ser humano, que le ayuda a obtener el éxito, que le mantiene su motivación y le da consejos. Esas características del mentor son únicas. Yo agradezco a mis mentores, gracias al doctor Patiño, a Jaime Escayón, a Francisco Holguín, me facilitaron un viaje a Canadá y ahí hice yo mi residencia, y le agradezco al doctor Mickens que me permitió quedarme allí y terminar mi residencia. Mickens me dijo, usted tiene que volver a Colombia, yo no le hice caso y por eso siento cierta obligación de participar en lo que sea en Colombia, y creo que he hecho más actividades desde aquí de las que hubiera podido hacer en un momento en Colombia. Y el ejemplo más grande de eso es el primer grant, y esto ya lo he presentado en otras charlas, pero me gusta hablar de ello porque me gusta hablar de la gente que vino a Pittsburgh. Los primeros que vinieron a visitarme fueron Carlos Ordóñez y Alberto García, y aunque aprendimos mucho de ambos, ellos aprendieron de la Universidad de Pittsburgh. No fui yo su mentor, sino el proceso a través del cual ellos pudieron pasar 3 meses aquí y ver cómo funciona un centro de trauma de los más importantes del mundo. En este momento tengo a Alejandro, un estudiante de PhD que me lo mandó Osvaldo, y Alejandro ha resultado ser una persona brillante y está a cargo de un proyecto grandísimo en Kenia. Nos vamos a Kenia en noviembre, si el COVID nos los permite, y me llevo a Alejandro y confío poder seguir atrayendo estudiantes a participar aquí. María Fernanda Jiménez estuvo allá 3 meses, y los dos estudiantes que son para mí el mayor orgullo de este proyecto son Andrés Rubiano, que ustedes lo escucharon hablar en la charla de la Panamericana, y Álvaro Sánchez, que ahora es cirujano torácico en Cali.
Hicimos muchos proyectos a través de esto. Los estudiantes colombianos hicieron un máster de ciencias de la Translation Medicine y volvieron a Colombia. Y ahora el grupo de Cali básicamente es independiente, hace sus investigaciones. Aquí veo al doctor García, a quien yo quiero mucho, y vemos a Ordóñez con la lupa, los anteojos, una cámara y está tratando de encontrar otro paciente a quien le pueda poner el reboa. Bueno, este proyecto nos facilitó grandes cosas y todavía hoy seguimos haciendo proyectos. Este es Alejandro que está trabajando con nosotros y mientras él participa en entender los problemas de la transfusión sanguínea en Kenia, se ha dedicado a estudiar los efectos de la disponibilidad de bancos de sangre en Colombia y ha hecho unos mapas de distribución de los bancos de sangre en regiones más afectadas por el trauma penetrante en Colombia y eso es algo que estamos tratando de publicar en este momento. Gran mayoría de estas conexiones han sido gente que he conocido en estos viajes y que han logrado crear conexiones ellas mismas y salir adelante. Y de la que quiero hablar ahora con un poquito más de detalle es la de Sabrina Asturias, que es una cirujana de Guatemala. Ya lo he presentado en algunas partes, pero quiero compartir algo interesante. Al llegar uno a Guatemala se dan cuenta de que es una isla como Lilliput, donde no hay recursos, el apoyo de los políticos es pobre, la cooperación y la colaboración son escasos, la actitud del maestro, no solo en Guatemala, pero en muchas culturas en Latinoamérica no se dedican a hacer el mentorship del que yo hablaba, no hay registros de trauma, entonces no hay datos, la investigación es pequeñita o inexistente. Y Sabrina ha mostrado ser completamente lo opósito de esto. Ella ha sido el capitán y el promotor de un proyecto en donde pudimos implementar un registro de trauma. Los hospitales de Guatemala son un caos. Estos son los hospitales más grandes, el Roosevelt y el San Juan de Dios. Hemos tenido grandísimas dificultades, empezando porque han puesto un par de bombas en la entrada de urgencias en el hospital. Los grupos estos de gangs del M13 y las maras y todo esto. Y Guatemala está azotada por una violencia que es incontrolable. Gracias a los proyectos del Instituto Nacional de Salud que hicimos a través de un proyecto inicialmente en Colombia, luego en Paraguay, en Guatemala pudimos extenderlo y nos dieron casi $600,000 y esto permitió que Sabrina creara una cosa que se llama el Injury Support Initiative para Guatemala. Sabrina promocionó esto con los políticos, salió en televisión, la invitaron a dar una charla de TED, introdujo el registro y está funcionando. Con muchas dificultades, pero ya hemos logrado obtener datos, está en el proceso de publicar cuáles son las zonas de prevalencia más grandes en la región de Guatemala ciudad. Fíjese usted que a pesar de que en Guatemala hay gran violencia y mucho trauma penetrante, la gran mayoría de los accidentes que producen problemas son las motocicletas. La gente no usa casco, hay gran mortalidad por lesión de trauma craneoencefálico. Y esto también nos ha permitido ver qué pasa a nivel de otras ciudades y de dónde vienen estos pacientes. Esta ya la mostré y viene luego el COVID y entonces una de las realidades más duras es ver cómo en ciertos países esto ha azotado el sistema de salud, las protecciones son inadecuadas, este es el sistema de aislamiento del hospital de pacientes con COVID, imagínense, no hay infraestructura, no hay forma de aislarlos. El registro de trauma que habíamos instalado hubo que cancelarlo un tiempo, luego logramos conseguir apoyo para que nuestros registradores pudieran seguir obteniendo datos. Este programa ya se está acabando desde el punto de vista de fondos, pero confío que Sabrina lo sepa mantener en una forma sostenible y hemos encontrado que la violencia ha aumentado un 200% en violencia de género. La pandemia y el encerramiento ha causado gran violencia, aumento de las colisiones y no hay sangre. Sabrina creó un programa de
de transfusión, de donantes, llevando este bus a áreas para mejorar la disponibilidad de productos sanguíneos. Esta es una solución que en Guatemala funcionó bien y estamos tratando de ver si algo así funcionaría en ciertas áreas de Kenia, por ejemplo. Ah, y Sabrina alcanzó a presentar un par de publicaciones sobre su trabajo en Guatemala. Gracias a la conexión de Sabrina y a uno de los emisarios de la Universidad de Pittsburgh, que era el doctor Nakul, que era uno de los fellows que yo tuve hace 2 años, Nakul se fue a Chile y en Chile conoció a Pablo Tolino y cuando volvió de Chile, conversando con Nakul, propusimos que Nakul y Ottolino participaran en este proyecto, que es un concurso muy grande, que les invito a los residentes a que tomen nota de esto, porque ahora se presenta el primer ciclo de los primeros ganadores de este concurso, que es un concurso sobre entrenamiento en cirugía global. Y el grupo de NACUL, que estuvo en Chile, allá me lo consintió mucho Pablo Tolino. NACUL, estando en Chile, publicó con ellos 2 papeles sobre el efecto del COVID y los registros de trauma en Santiago, y gracias a la relación entre NACUL y Juan Pablo y Analía, y aprendiendo de los chilenos y su efectividad y de los venezolanos que están en Chile sobre el control de la hemorragia, participaron y se ganaron el premio y presentan su primer desarrollo el 18 de agosto. El 18 de agosto hay una competencia, esto está promocionado por este grupo grande del Instituto de Massachusetts y por Nesta, que es una organización de Inglaterra, y el grupo de Chile, Venezuela y Guatemala, liderado por Sabrina, Pablo Tolino, Nakul, se llaman The Crash Savers. Van a hablar de métodos de hemorragia compresible, una aplicación para enseñar esto con un simulador. Es verdaderamente fascinante el trabajo que este grupo internacional ha conformado y se ha hecho. Y regístrense porque el 18 de agosto van a demostrar el primer prototipo. El viernes cada uno de estos grupos va a... Y hay grupos de todas partes del mundo. Hay grupos de África, hay grupos del sureste de Asia, de la India. Cada quien tiene un proyecto diferente, pero el grupo de Chile, Guatemala y Estados Unidos va a hablar sobre control de la hemorragia. Entonces les invito a que tomen nota de ello. Otro viaje de los emisarios de Gulliver, sin duda alguna, fue lo que ha alcanzado la doctora Jiménez, que ha sido el representante más importante de trauma en los Estados Unidos a través del Colegio Americano de Cirujanos. Ha sido María Fernanda. Lleva años compartiendo con el Comité de Trauma. Y este es un mapa de la actividad de la ATLS. Nadie puede negar lo efectivo que ha sido la ATLS, pero fíjese usted que en países donde hay más violencia, El Salvador, Honduras, y este mapa ya es antiguo, no había ATLS. Y fue gracias a la intercesión de María Fernanda que esto se logró hacer. Y María Fernanda, en cooperación con otra gente, habló de la diseminación de la educación a través del Comité de Trauma. Organizó, aquí está María Fernanda en la esquina, en este grupo, y justo con Magda Moya y Okifi y Tania, y nada más y nada menos que el grupo de Brasil, lograron llevar el ATLS a Cuba en un momento donde todavía no estaban las puertas abiertas. El Colegio Americano de Cirujanos no permitió de que esto se difundiera por el problema del bloqueo, o sea que nunca la gente se enteró de que la resucitación del ATLS en Cuba resulta de un esfuerzo del grupo de María Fernanda, y luego logramos publicar esto después de mucho tiempo. Nos lo rechazaron como en 3 o 4 revistas porque la metodología estaba un poco débil, pero después de corregir muchos, logramos hablar de un consenso sobre capacitación en trauma en Latinoamérica, y esto fue en parte resultado del esfuerzo de este grupo. Cuando volvemos a Gulliver, vemos que en la Tierra de Gigantes no hablamos del tamaño de las personas, sino
del tamaño de los problemas. Las limitaciones, la falta de profesores, los temores enormes de que el alumno brille más que el profesor, que eso todavía yo lo veo en muchas universidades, especialmente en Latinoamérica. Pero hay grupos que desean trabajar y superarse en forma increíble. Y yo creo que nosotros, como cirujanos de trama, el gigante más grande que tenemos es la violencia, el trauma penetrante en el mundo, y esto repercute en todos los países y en Estados Unidos ha tenido un peso muy grande. Los pacientes son los mismos, los pacientes sufren de trauma penetrante, de la violencia. Si lees lo que dice el lado izquierdo, es un paciente de Pittsburgh que dice que está dispuesto a morir por cualquier cosa, y este es un paciente de Alberto en Cali que dice que está dispuesto a matar por cualquier cosa. El problema social, esta es una foto muy vieja del Hospital Universitario del Valle, en una noche en donde no habían camillas, y llegan los avaliados, y esto fue de las primeras cosas que publicamos cuando empezó el trabajo del Fogarty. Y como cirujano global tenemos que colaborar, y eso ya se ha hecho cada vez mejor, estudiar las regiones geográficas, el impacto de la violencia y la seguridad, entender los mecanismos de lesión, cuál es la carga clínica. Yo creo que eso depende mucho de, entre más pacientes nos llegan, menos tiempo tenemos de operarnos, cómo hacemos el manejo no operatorio, especialmente en trauma cerrado, donde no todo el mundo tiene una tomografía, no podemos ver la graduación de las lesiones del vaso. Y yo creo que esto sigue siendo de los retos más grandes, y la idea es colaborar, es aprender el uno del otro, es publicar. Los mecanismos de la enfermedad, como cirujanos de trama nos enseñan esto, cuál es el mecanismo del daño tisular. Nos convertimos en expertos del shock, hablamos de la unidad de cuidado intensivo, del papel del cirujano, de la activación de las plaquetas, de la coagulación. El problema del trauma penetrante es mucho más complejo. Aquí es un problema social, es la alteración a nivel social de la guerra de las drogas en Latinoamérica, de la disponibilidad de armas en los Estados Unidos, del crimen organizado, de los problemas raciales, del narcotráfico. De esto no se habla porque nosotros como cirujanos de trauma pues no tenemos ninguna forma. Para mí este es el gigante más grande, donde me siento completamente enano e inadecuado, pero sin duda alguna es el denominador común, y es una enfermedad prevalente, y Latinoamérica se desangra. Esto yo lo he hablado, y Estados Unidos no es diferente. Fíjese, el número de muertes que ha habido por armas en los Estados Unidos es más grande que el de todas las guerras, y eso es imposible cambiar el contexto en el cual el ciudadano común y corriente norteamericano cree que le van a quitar sus pistolas y sus juguetes, pero sigue siendo quizá el flagelo más grande. Fíjese usted, la gente que muere por armas de fuego en Japón son 10, en Inglaterra son 50, en Estados Unidos son 40,000 casi. Y la guerra de las drogas que sigue afectando a Colombia terriblemente. Esta es una imagen antigua que le he mostrado varias veces, ya no está actualizada desde el 2010, donde se compara la rata de homicidios de ciudades de Estados Unidos con países, y esto ha cambiado. Yo creo que México, por ejemplo, es 10 veces más grande. Honduras sigue siendo de las zonas más violentas del mundo. Y el impacto es, y después del COVID, hemos visto que el número de muertes por años y el número de lesiones por años ha aumentado. El COVID nos hizo convertirnos en más yahoos, y les hablaré de los yahoos de, de Gulliver. Quizá lo más vergonzoso que sigue ocurriendo en los Estados Unidos, esta diapositiva es relativamente reciente, de hace un mes. Este es el número de eventos de heridos múltiples por balaceras. Y mire cómo ha aumentado en el 2020. Es el tipo que llega a la oficina de correos, el tipo que trabaja en Amazon, el tipo que entra a un supermercado y mata a 10 personas. Yo creo que para mí es el reto más grande. Y la otra cosa que la veo muy complicada es que los avances científicos en el manejo del trauma más importantes de los últimos 10 años siguen siendo intervenciones prehospitalarias.
la transfusión sanguínea en el helicóptero, el uso de plasma en forma prehospitalaria, el uso del tranexámico. Y estas son estructuras que son muy difíciles de proveer en países con pocos recursos. ¿Cuánto tiempo habrá antes de que podamos llevar plasma en el helicóptero en sitios donde no hay recursos? Entonces, los retos son muy grandes. Quiero compartir un estudio que vamos a hacer en Kenia. Logré conectarme con una compañía que se ha inventado un sistema de autotransfusión manual. Lo han usado en Ghana y lo han usado en Kenia, y la semana entrante vamos a hacer un seminario con los cirujanos de África que van a compartir sus experiencias usando esta jeringa que absorbe la sangre de la cavidad abdominal, la filtra y pasa directamente a una bolsa. Yo creo que me imagino, no sé, si habrá sitios en áreas alejadas de Colombia o de Latinoamérica donde no haya recursos de transfusión inmediatos, donde esto pueda ser de utilidad. Ya les compartiré la información sobre este seminario. No quiero dejar de hablar de Amber, que fue una cirujana residente de Estados Unidos que pasó un año entero en Ecuador, y gracias a su presencia ya logró compartir y participar de proyectos, y ya ha escrito ya varias publicaciones con el grupo de Salamea. Y Ámbar también colaboró con el grupo de Argentina, que estamos compartiendo en Mar del Plata con Guillermo Varillaro. O sea que de nuestros viajes conocemos gente brillante y entendemos lo complicado que es el mundo, y los yahoos siguen dominando en cierta forma. Les sugiero que se lean la biografía del autor de Gulliver, que es Jonathan Swift. En él van a aprender algunas de estas cosas que son aplicables today. Esta fue una diapositiva que se presentó hace varios años por uno de los presidentes de la Sociedad Americana del Trauma, proponiendo que los americanos fueran a Latinoamérica a través de la Panamericana, a que pudieran operar en Colombia y en México. Y para los latinos, ¿qué? En los Estados Unidos. ¿Por qué los latinos no pueden ir y operar en Estados Unidos? Entonces siguen habiendo cosas que no son recíprocas, de las cuales yo no estoy de acuerdo, y quizá por ello cometa el mismo pecado del que se le acusó a Swift, que en su último viaje se hablaba más de un aspecto cínico, satírico y a la vez cómico, de que los yahoos son aquellas personas que hacen la violencia, que no ayudan a la educación, y los juínimos son los caballos genios. Y es donde, sin duda alguna, Gulliver quizá ha hecho la obra maestra de las mejores novelas. Y yo sigo hablando con mis caballos de vez en cuando. Este Gulliver se despide, y ojalá en algún momento los pueda traer a Pittsburgh y le compartimos una paella aquí. Muchas gracias. Vamos a cerrar acá. No sé si habrá tiempo de preguntas. Sí, Juan Carlos. Okay. Ya. Profesor Herrera, tiene la palabra. No, pues primero, profesor Juan Carlos, agradecerle por esta excelencia de presentación, muy recomendada por Alberto García, quien no sé exactamente dónde la había oído y me la recomendó muchísimo, de que te pidiera esta conferencia, y pues ya vi el contenido pues y todo lo que nos dejó a nosotros para seguir adelante en esta misión de seguir en el camino de la enseñanza. No sé si existe ahorita alguien de los invitados que quiera hacer alguna pregunta respecto al profesor. No sé si existen residentes acerca de las invitaciones que hace el doctor Puyana, de alguno de sus trabajos que tiene para poder realizar. Está Julianita ya conectada con nosotros. Juliana.
Mientras Juliana habla, profesor Puyana, nosotros durante muchos años, no fue de nosotros, pero sí fue del Hospital San Vicente de Paúl, hicimos muchas autotransfusiones, que las llamábamos autotransfusiones de campo. Esto lo hicimos muchos años y creo que varios trabajos fueron presentados a nivel nacional en determinado momento, pero después con cierta normatividad que salió del Estado no pudimos volverla a utilizar. Simplemente utilizamos las de toras sí las seguimos utilizando todavía, tal como lo mostraba de pronto en la gráfica. ¿Cuál es el proceso exactamente? Porque nosotros una de las situaciones que teníamos era en cavidad abdominal por la parte de la contaminación. Sí, no, ese sigue siendo quizá el reto más grande. Los cirujanos que están usando este producto nuevo que se está distribuyendo en varios países en África, solo lo proponen para el paciente que tiene un embarazo ectópico y el paciente que tiene ruptura del vaso. Por esa razón, porque el costo de cambiar este mecanismo a un sistema de filtraje más sofisticado que se pudiera usar en casos de contaminación ya sale de las capacidades económicas de muchos de estos hospitales distritales. Entonces tiene sus limitaciones, sin duda alguna. Pero en pacientes con ruptura de aneurisma, en pacientes con trauma del vaso con hemorragia, en donde no hay, porque la realidad es esa, muchos de estos hospitales no tienen la sangre, o si la tienen, no tienen el tipo, y el paciente está hipotenso. Yo creo que en muchas de esas regiones el paciente de pronto se muere de hemorragia, y esos son datos que no podemos colectar porque no existen registros de trauma. El dispositivo, tal como existe hoy, tiene un filtro de que tiene un valor permisible, aunque todavía tiene cierto costo, pero se puede usar hasta 25 veces porque se puede reesterilizar. Entonces, la idea aquí es obtener algo útil que a la vez sea de bajo costo. Esta es una opción, y tal como tú lo decías, siempre y cuando se pueda transfundir en forma inmediata y se use el filtro que ellos tienen ahora, no se recomienda en contaminación, pero el filtro permite la reinfusión de sangre que está sin bacteria y con todos los componentes, que yo creo que sigue siendo importante. No hablamos de lo que se ha aprendido ahora con el uso de la sangre completa y la sangre entera, que es lo que más está en este momento en los Estados Unidos. La gran mayoría de los centros de trauma han instituido la transfusión de sangre completa, que fue algo que existió hace mucho tiempo y dejó de usarse después de la guerra del Vietnam, y después en la guerra de Irak y de Afganistán se dieron cuenta de que eso fue un error, y la sangre completa sigue siendo la mejor forma de transfundir. De eso no hablamos hoy, pero es de esos avances prehospitalarios o casi de intervención casi inmediata que yo creo que va a cambiar el resultado de nuestros pacientes con hemorragia severa. Gracias, profesor. Yo creo que una de las enseñanzas que por lo menos nos deja hoy usted es que cada uno tiene que trabajar con lo que tiene para tratar de sacar adelante los pacientes. Nosotros, por ejemplo, ahorita, pues casi estamos con el grupo de Cali, yo hice el grupo de Reboa. Creo que son de los grandes avances que se tienen para la reanimación del paciente en choque hipovolémico, pero creo que para la mayoría de los hospitales en Colombia no tienen un hospital de trauma. Tal vez el único es el de Carlos en Valle de Lili, pero el resto no lo tiene. Así es de que para nosotros sigue siendo la toracotomía de resucitación, la toracotomía y el clampeo lo que tenemos para nosotros en la resucitación. No sé cuál es su opinión acerca de ello. Es un tema que sigue siendo controvertido, a pesar de que aquellos que usan el Reboa tienen una pasión casi incontrolable por su catéter. En el último viaje que yo pude compartir con Demetriades criticaba y decía que el Reboa había sido de las intervenciones que menos éxito habrá de tener en trauma. Puede que él haya cambiado de opinión. Sin duda alguna, el grupo de Cali ha sido pionero
en la introducción de metodología del REBOA que nadie más se ha atrevido a hacer, y eso hay que darle el mérito y el crédito a cirujanos tan sabios y de tanta destreza como lo son Alberto y Carlos. Yo creo que, como tú lo has dicho, en la gran mayoría de los hospitales de países de recursos medios y bajos, es muy posible que el REBOA no sea una solución inmediata, porque la gran mayoría de ellos no tienen intervención con angioembolización, la gran mayoría de ellos pueden hacer la toracotomía. Luego, no es que el REBOA no tenga utilidad, es que el REBOA en este momento no es una terapia que pueda ser globalizable en el sentido positivo de la palabra. Y seguramente va a requerir de estudios específicos. Y ahí la necesidad de educar gente que sepa hacer los estudios. No se trata de obtener datos en un chat de WhatsApp para ver si el paciente se murió o no se murió. No, se trata de hacer un estudio prospectivo que cuesta dinero y tiempo para escoger a los pacientes, para que así no sean aleatorizados, se puedan estratificar de acuerdo a su gravedad, de tal forma que el método científico permite el esfuerzo que requiere poder contestar una pregunta como la que tú has hecho, desde el punto de vista de aplicación clínica efectiva, el nivel de evidencia número 1, ¿cierto? Un estudio prospectivo, no una revisión retrospectiva donde yo te comento, sí, yo tuve 3 casos, te los voy a mandar, pero y los otros 5 que se te murieron, eso no me cuentas. Entonces, ahí es donde viene el sesgo de estos estudios, que es lo único que tenemos, y en esos estudios basamos todo nuestro conocimiento del día de hoy. En la parte del tema, profesor Puyana, de todas estas revisiones que hemos hecho en algún momento, se ha planteado y me ha quedado a mí la duda, porque siempre hemos realizado la toracotomía de resucitación por una toracotomía. Sé que siempre lo que más se utiliza es la esternotomía, ¿cierto? Y usted tiene una publicación, ¿cierto?, donde vi las vías de acceso al tórax, lo que se ve y lo que no se ve, ¿cierto? Entonces, yo quisiera oír su opinión acerca de cómo hace uno acerca de una esternotomía para hacer un clampeo de aorta. Fíjate que yo eso se lo aprendo a Alberto. Por eso estoy tan triste con el COVID, porque no puedo volver a viajar y a conversar. Alberto y yo somos compañeros de Facultad de Medicina y a veces yo le mando fotos de mis casos y él me manda fotos de sus casos. Y Alberto, yo creo que ha sido la persona que más me ha enseñado porque tiene una experiencia increíble. El contexto es distinto. Yo creo que en la gran mayoría de los hospitales de recursos medios es muy difícil hacer una esternotomía en forma inmediata, a no ser de que la gente sepa usar el martillo y se demore allí y todo eso. Entonces, el acceso por toracotomía izquierda sigue siendo, en la gran mayoría de los casos, la mejor forma de entrar en forma rápida para controlar la hemorragia. Quizá haya que extender la toracotomía, quizá haya convertirlo en una toracotomía bilateral, en clamshell, que es lo que llaman los americanos, o extenderla. Con frecuencia nos vemos nosotros aquí en Pittsburgh enfrentando esa misma decisión. Si tenemos la posibilidad de que la lesión se tenga que extender el cuello, si parece que fuera de los grandes vasos, quizás es más fácil en ese momento tomarse el tiempo de extender y hacer la esternotomía. Si escuchamos las últimas publicaciones de Carlos Ordóñez, él básicamente dice que el REBOA le da ese tiempo y el REBOA le permite controlar el sangrado, no solo por el hueco, sino por el flujo de la aorta, mientras él se toma un tiempo más, unos minutos adicionales para hacer el abordaje más efectivo. Yo creo que, como tú lo dijiste anteriormente, uno debe adaptarse al sitio donde está y al equipo con que se trabaja. Los estudios de Carlos, donde él ha mostrado el éxito del REBOA, requiere de 2 equipos de cirujanos, el que hace la toracotomía y el que introduce el REBOA. No todos los centros de trauma se pueden dar ese lujo. Y no sé si Carlos tenga los 2 equipos a las 3 de la mañana todos los sábados,
Entonces, hay un mundo ideal en el cual uno escribe la mejor práctica posible y los 10 casos que se hubieran muerto en cualquier otra parte del mundo. Perfecto, si lo puede hacer, qué bueno. Cuando le enseñamos a los residentes, el abordaje de la toracotomía por esternotomía sigue siendo más demorado, sigue requiriendo de más apoyo en cirugía y a veces inclusive en Pittsburgh a las 2 de la mañana le dicen a la enfermera, espérese doctor que no encuentro la sierra, y empieza uno a correr a buscar la sierra y ese estrés sucede aquí en Cafarnaún y en el mejor hospital de trauma del mundo. A las 3 de la mañana la enfermera nueva no encuentra la sierra, eso admitámoslo porque no podemos decir mentiras, ¿no? Entonces, a veces uno se defiende como sea. Yo tuve un caso en Pittsburgh donde terminé haciendo la famosa puerta de Barr, ¿se acuerda? La supraclavicular, la esternotomía, porque no encontraba la forma de hacer el sangrado y le paramos el sangrado. Y fíjate quién me ayudó, un fellow de cirugía torácica colombiano que estaba aquí en Pittsburgh, que se llama Manuel Villa Sánchez. Y estábamos los dos colombianos a las 2 de la mañana operando el caso de lesión de subclavia más grande que ha habido en Pittsburgh en 2 o 3 años. Y lo hicimos porque gracias a Manny, que supo ayudarme en este caso, logramos a la fuerza y hacer una incisión que siempre nos dijeron que no funcionaba. No, funcionó, quedó fea, pero funcionó y la paciente sobrevivió. Luego, no descarte todo, hay que tener todos los recursos posibles en tu armamentario. Profesor, en uno de sus viajes vi la utilización mucho de la sonda de Foley. Lo vi en una pierna, lo vi en el cuello. Eso se lo aprendimos a los venezolanos. Pero el grupo de Ciudad del Cabo en Sudáfrica es el que más ha escrito de ellos. Gracias a estas conexiones de las que hablaba por los emisarios de Gulliver, mi fellow que está trabajando en el grupo del Crash Saver, el doctor Nakul, está compartiendo con Analía, una cirujana venezolana que trabaja en Chile, una de las series más grandes del Foley. Tienen como 400 casos que fueron de Venezuela cuando estaban ellos en Venezuela. Yo creo que los venezolanos y ahora los chilenos son los que más experiencia tienen. Sin duda alguna, si tú miras los videos que está produciendo Pablo Tolino en este momento, en el cual él muestra al hacer la cirugía que el balón de Foley produce una compresión efectiva del sitio del sangrado que le permite a uno hacer el abordaje quirúrgico mientras la hemorragia está controlada, eso no hay duda. Los americanos poco creen en eso, no lo han estudiado. Los estudios más efectivos son los de lesiones de cuello en Ciudad del Cabo, porque en Ciudad del Cabo usan unas armas penetrantes muy pequeñitas pero muy profundas, que es el famoso aro de la bicicleta, que es un aro es una varilla súper aguda que te penetra el esófago, la tráquea, la carótida, y tú ni siquiera ves el trayecto de la herida. Estos pacientes les hacen un CT angio, si están hemodinámicamente estables, les ponen el Foley, y si no hay lesión por el CT angio, quitan el Foley el otro día y mandan al paciente a desayunar y se va para la casa. Eso lo publicaron el grupo de Andrew, ¿cómo se llama? El cirujano de Ciudad del Cabo, que yo tuve la oportunidad de conocerlo. Esperemos con el grupo de Pablo y de Juan Pablo que ellos puedan revisar una serie prospectiva con la misma elegancia metodológica para poder de una vez por todas convertir la utilidad de la Foley como una cosa que se debe usar. Pasará tiempo antes de que el ATLS lo incluya en el ATLS, pero yo creo que para mí lo del Foley es de los aportes más importantes que los cirujanos latinoamericanos pueden hacer en este momento en el manejo de trauma penetrante, sobre todo de áreas no compresibles. Los dibujos de las películas de Pablo Tolino y de Juan Pablo muestran cómo el Foley 3, 4 y hasta 5 Foleys en la ingle controlan el sangrado de una ilíaca, o en la axila controlan el sangrado de la unión de la axilar y la subclavia, que entre otras formas no se podría tratar con un torniquete. Yo creo que es de las cosas más importantes que hay que estudiar en la mejor forma posible para convencer al resto del mundo de que funciona. Funciona. Tanto funciona
que tuvimos un paciente que hizo una lesión de la vertebral, le hicimos la toracotomía porque estaba sangrando en el tórax, yo no pude acceder a la vertebral, le metí el Foley por dentro de la toracotomía hacia el cuello, eso se lo aprendí a Pablo Tulino, inflamos el Foley y dejó de sangrar el paciente. Luego, yo soy un creedor absoluto de la efectividad del Foley. Profesor, no, otra pregunta, pero ustedes en Pittsburgh utilizan el manejo conservador en heridas de corazón, tal como lo ha descrito Alberto. Sé que desde hace muchos años lo utilizamos para lesiones que pensamos que son de pericardio, hacemos el lavado del pericardio y si no sangra más lo dejamos, ¿cierto? Pero Alberto, con toda su experticia, nos plantea el hecho de que hay lesiones que definitivamente no vuelven a sangrar y dejarlas sin una cirugía. Yo he visto los datos de Alberto, tenemos una estudiante colombiana que está aquí en la Universidad de Pittsburgh, que está colaborando con Alberto en revisar esto y seguramente va a publicar algo al respecto. Yo me quito el sombrero porque Alberto ha demostrado que esto es una metodología efectiva. No, en Pittsburgh todavía no lo hacemos. Yo no creo, yo creo que si no me acuerdo todavía ver un paciente estable al que se le haga una ventana pericárdica, se le quite el coágulo y si el paciente sigue estable no miramos a ver si hay algo que reparar. Pero básicamente eso lo han hecho los sudafricanos también. Es quizá la otra, el otro tema mejor publicado por el grupo de Ciudad de Cabo y que ahora Alberto está igualando y quizás superando en el número de pacientes. Los videos de Alberto sobre cómo entrar al tórax por toracoscopia, inclusive creo que tengo un video en que él hace un reparo ahí del epicardio a través de la toracoscopia. Yo creo que ese es el lujo que se pueden dar cirujanos que tienen la experiencia que tienen ellos en trauma penetrante que nosotros no tenemos. Vemos trauma penetrante, pero no ni comparado con lo que se ve en Cali. Yo no sé, yo vi por aquí a la doctora Ana María Pacheco de Chile, no sé si todavía nos acompaña. Doctora Ana María. Yo creo que ya se retiró. Juliana. Julianita. Buenos días a todos. Buenos días. Diana, buenos días. Buenos días, perdón, es que estaba hoy de guardia y me llegó un herido, por eso no pude estar desde el inicio. Doctor Puyana, muchas gracias, excelente presentación, lo que pude escuchar. Veo que es casi todo lo que nos has hablado y todos esos viajes de Gulliver, es la evolución de la cirugía de trauma. Y para nosotros como cirujanos jóvenes sigue siendo usted ese mentor que queremos ser, y como el profe García, que lo quiero muchísimo, para mí es mi mentor, siempre nos ha dicho, es esa evolución del trauma y también el ayudar a, no solamente en el lugar donde estamos y crear esos grupos, sino también en esa globalización a todos esos hospitales que están alrededor. El año pasado tuve la oportunidad de estar con el profe García haciendo todas esas correrías con los diferentes hospitales para mejorar esa atención en trauma, y uno ve los resultados y cómo cambia el manejo de estos pacientes cuando nos lo remitían a Cali. Entonces, muchísimas gracias. Creo que esta presentación ha sido magnífica el día de hoy, porque nos enseña a nosotros como cirujanos jóvenes ver toda esa evolución y también mentalizarnos en todo lo que podemos hacer y trabajar para sacar adelante esto, no solamente en nuestros países, sino también en Latinoamérica. Muchas gracias. Doctora Ana María, creo que ya estaba conectada. Vi que se conectó y creo que volvió a salirse. Entonces el internet. Ok. Doctor, si me permite un segundito. Hola. Hola. Perdón, Sí, estoy Ana acá, María. ¿me escuchan? Hola, Ana María. Sí, perfecto, Hola. Ana María. Lo que pasa es que voy en el auto hacia el trabajo, entonces había dejado sin micrófono. ¿Cómo están ustedes? Muy interesante toda esta conversación, lo encuentro genial.
y quiero destacar lo que dice Juan Carlos, el apoyo de Pablo Tolino acá en Chile ha sido extraordinario. Él y su grupo están trabajando muy bien. Ahora queremos conquistar que el resto de los grupos estén acorde a lo que hace él. No sé si me querían hacer alguna pregunta o querían que yo hiciera un comentario nomás. Cualquiera de las dos, Ana María. Yo sé de tu experiencia que tienes, entonces, para aprovechar al profesor Juan Carlos, no sé si tienes alguna pregunta o simplemente algún comentario, Ana María. No, solo felicitarlo, me encantó la presentación. Yo decía, ¿qué será de Gulliver? No entendí cuál era el concepto que él quería darle, pero Juan Carlos, como siempre, nos sorprende y muchas gracias por la presentación y gracias a Juliana por invitarnos a que todos participemos. No, con mucho Voy gusto. manejando, así que me voy a salir. O sea, no me voy a salir, voy a seguir escuchando. Cuídate. Gracias, chao. Gusto verte. Chao. Profesor Osvaldo, que es de los pioneros del trauma, tal vez, yo no sé si tú alcanzaste a conocer lo que fue San Juan de Dios, profesor Puyana, pero durante muchos años fuimos el centro de referencia de Bogotá. Entonces, la experticia y todas las innovaciones que hizo Osvaldo y se las hizo a Colombia con su compañero y gran amigo, el profesor Ospina, en trauma vascular. No sé si alguna de todas estas recorridas pudiera comentarnos algo, Osvaldo. No, simplemente lo que menciona el profesor Juan Carlos, de la sonda de Foley, nosotros la utilizamos muchísimo y la seguimos utilizando, por supuesto, porque es que es un recurso que nos controla el sangrado rápidamente y nos permite o hacer estudios o simplemente trasladar con más calma al paciente a las salas de cirugía. Y yo recuerdo cuando era residente, el primer regaño que me metieron el profesor Jaime de la Hoz, porque metí una sonda de Foley en un trayecto vascular y simplemente en la revisión del servicio yo lo presenté como una gran cosa y me dijo que las ondas de Foley tenían un sitio específico para colocarlas. Hasta cuando que busqué literatura y encontré algunos artículos viejos realmente y en la siguiente reunión me senté al lado de él, llevaba una copia del artículo y se lo puse como para que él lo viera y lo miró y me dijo, ¿y qué es lo que usted trae hoy? Y le dije, no, profesor, encontré este artículo de acuerdo al comentario que usted me hizo la vez pasada y le traje uno para regalárselo. Entonces me agradeció, pero seguramente dijo, este hombre está aquí tratando como de chantajearme y realmente nosotros lo utilizamos muchísimo, de verdad. Y pues, por supuesto, como menciona Juan Carlos, como menciona Jorge, como menciona Juliana, todos, pues tenemos que utilizar muchos recursos que no son estandarizados en muchos sitios, pero que nos permiten resolver muchas situaciones de urgencia en el paciente traumatizado. De verdad que la charla de Juan Carlos ha sido excelente, motivadora, y de verdad, Juan Carlos es un líder del trauma en el mundo, y de verdad, como yo lo mencionaba al comienzo, es una persona que nos apoya muchísimo, con aquellas personas que están motivadas por el trauma. Y el trauma toda la vida existirá, definitivamente. Sí, no hay duda de eso. Muy bien. Profesor Zurita, que nos acompaña desde la parte de la costa atlántica, no sé si tiene alguna pregunta, doctor Zurita. Profesor Zurita está en Cartagena y maneja todo nuestro liderazgo como cirujano en la costa atlántica. Doctor Zurita. Bueno, hay veces como nos sucede aquí cuando estamos en esto, parece una sección de espiritismo, ¿cierto? Pero entonces estaba ahorita conectado. No sé, Osvaldo. Laura Valencia tiene una pregunta, levantó su mano. Perfecto, excúsame. Laura, por favor. Muy buenos días para todos. Otra vez muy agradecida de poder compartir con ustedes esta actividad, especialmente escuchar esta charla del doctor Puyana. Yo
me siento ahí como su padawan todavía. Yo lo visité en Pittsburgh con su primer grant de Fogarty y tuve la oportunidad de asistir al Summer Course de Clinical Research. Yo soy epidemióloga y fui en ese momento como la epidemióloga del departamento de cirugía y regresé a Pittsburgh 4 años después siendo cirujana. Y pues digamos que este tema de la mentoría y de todo esto es algo que tenemos que cultivar de pronto en Colombia de una manera más, como más activa. Quería agradecerles muchísimo la oportunidad que esté él hoy aquí hablándonos de todo esto, pero además quería compartirles ese artículo que les mandé por el chat, y es un artículo en el que también participó el doctor Puyana, que participó Amber, la cirujana, que estuvo 1 año en Ecuador, y pues fue en Pittsburgh donde conocí a Juan Carlos Zalamea. Digamos que este networking que podemos hacer con estos links ahora que tenemos en redes, pero incluso teniendo mentores como el doctor Puyana, podemos continuar como enlazando esto. Hicimos ese paper de sangre total para pérdida sanguínea, y donde Juan Carlos Zalamea muestra su experiencia con su banco de sangre de la unidad de trauma en Ecuador. Es un centro de trauma que se creó cuando él regresó de Cali de ser el cirujano de trauma. Y bueno, lo que les dije, muy agradecida de poder participar, que tengan como ese ánimo de compartir estas actividades académicas que son muy diferentes a la de la mayoría de las universidades, porque es una actividad académica que trae profesores expertos. Entonces, un gusto saludarlos desde Bucaramanga. Un gusto verte, Laura. Gracias. Bueno, yo creo que, profesor Puyana, estamos muy agradecidos con usted, pues, por habernos aceptado esta invitación, ¿cierto? Con Osvaldo. Julianita, no sé, ya se puede conectar. Juliana. Pobre, Juliana está en medio de cirugías. Pero ya salió exitosa. Sí, ya sale exitosa, con paciente para la UCI bien. Muy bien. No, doctor, muchísimas gracias por atender la invitación el día de hoy, gracias por esa excelente presentación que nos ha dado, y sobre todo gracias a todas las personas que estuvieron hoy escuchándolo, porque creo que ha sido una presentación magnífica donde todos hemos podido aprender muchas cosas, y es un honor tenerlo a usted el día de hoy dándonos esta charla. Créame que es magnífica. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Gracias al doctor Burraes por estar con nosotros, y a todos los que, Ana María desde Chile, y a los que estuvieron desde las diferentes ciudades de Colombia y de los diferentes países. Muchas gracias por atender la invitación el día de hoy a esta actividad que ha sido realmente magnífica. Muchas gracias. Gracias, Juliana. Profesor Burraes, lo dejo para que despida al profesor Puyana. Gracias, Jorge, de verdad. Juan Carlos, muy amable usted, de verdad, por haber aceptado nuestra invitación. Yo simplemente fui el puente con el profesor Herrera, pero conociendo a Juan Carlos desde hace tantos años, de su gentileza, de su amabilidad, sobre todo, además de sus conocimientos, su amplio bagaje en cirugía de trauma, en el manejo del paciente crítico traumatizado, donde ha estado pues allí en la Universidad de Pittsburgh todo el tiempo. Es una autoridad en el mundo en el manejo de este tipo de pacientes. Además, repito, su espíritu de colaboración, como lo mencionó, en la cirugía global. Él es una persona que viaja por todo el mundo en el manejo de estos pacientes. Agradecerle de verdad, Juan Carlos, por habernos acompañado. Aprovecho públicamente para agradecerle, como siempre lo he hecho, por la gentileza de ayudarnos con la formación de gente para nuestro país. Pues aquí tenemos trauma, pero ustedes nos enseñan muchísimas cosas para hacer mejor el manejo de estos pacientes. Juan Carlos, de verdad, un gran abrazo, muchísimas gracias por estar con nosotros, y esperamos verlo pronto nuevamente cuando podamos volver a viajar como Gulliver. Cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias, Jorge. No, profesor, muy amable con usted. Esperamos que el quinto viaje lo podamos tener aquí en Colombia. Por supuesto. Fernando Escobar levantó la mano. Yo no sé si hay lugar para una pregunta. Fernando. Sí, claro, Fernando. No, doctor, qué pena. Voy manejando y de pronto toqué lo que no debía. Doctor Puyana, muchas gracias. Una charla muy linda. Con mucho gusto, Fernando. Ojalá nos podamos ver pronto. Un abrazo.
Profesor Puyana, esta es una reunión que se hace a las 6 de la mañana, le queda a veces fácil a la gente en su mismo carro poder estar oyendo, hacer las preguntas y se conecta gente, como vio, de la parte latinoamericana. El doctor Tolini ya nos ha acompañado y pues de esto se trata. La próxima semana va a estar la doctora Ferrada con Ricardo. Vamos a ver si nos acompaña el doctor Ricardo Ferrada. Entonces, creo que es importante en esta reunión, como lo dijeron, que hay veces las cosas, como tú lo nombrabas hoy, hay muchas enseñanzas que nos ha dejado la historia y que vuelven a repetirse. Para mí fue muy importante volver a oír lo de las autotransfusiones. Nosotros aquí seguimos siendo la primera bolsa de sangre que se consigue después de que ya está, donde todo hospital debe tener un equipo el paquete de sanguíneo. Nosotros la primera bolsa la conseguimos a los 30 minutos o a los 45 minutos. Por lo tanto, nosotros el control del daño lo hacemos desde que llega el paciente. Ya sabemos que tenemos que hacer control del daño, ¿cierto? Porque no tenemos otra opción, ¿cierto? Entonces, exageramos el control del daño, diría yo, pero es la única forma que tenemos para sacar los pacientes. Vivimos en una zona también que diría yo es bastante violenta, porque acá es una parte afroindígena, pero estamos también con la parte de la droga. Yo no sé si es que en nuestra población tenemos un buen crecimiento de ella o tiene algo especial, pero tenemos una situación que no nos hemos podido quitar, es el trauma. Pero gracias al trauma pienso que ha sido base también para la formación de nuestros residentes. Yo siempre he pensado, después de cuánto llevaremos en esto, Osvaldo, por ahí unos 35, 40 años, que el cirujano general, cuando se forma y tiene unas buenas bases en cirugía de trauma, en cualquiera que sea su especialidad, como tú lo nombrabas en el cirujano de toras, es básico. Sí. Creo que la diferencia de un cirujano que se forme en un sitio de trauma es muy importante porque puede dar solución a cualquier tipo de problema en cualquier tipo de sistema cuando tiene esa habilidad que hay veces ni es ni siquiera desde el punto de vista locomotor, sino que lo hace desde el punto de vista mental, ¿no? Claro, es la actitud. Pack en todo, ¿cierto? Sí. Yo no lo he visto, la única parte donde no lo he visto es ser en cerebro, ¿cierto? Pero por ahí vi un día tratando ya de hacer descompresiones, ya quitando, valiéndose del concepto del síndrome compartimental, ahora ya ellos ya emplean el hecho de quitarle el hueso y de dejar que el cerebro haga el edema, o sea, los aportes de trauma seguirán siendo muy importantes, ¿cierto? Y esto que usted hace, créame que será de la historia y será de un libro y está en mora y en deuda con la parte universal de escribir todas estas cosas, profesor. Ya me puso tarea, tienes razón, vamos a ver cómo hacemos. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Bueno, profesor, bueno, muy amable usted por estar con un nosotros. abrazo a todos, ya nos veremos de nuevo. Carlos, muchísimas gracias, un buen día, que disfruten el día. Hasta luego. Jorge, muchas gracias. Juliana también, a todos, muchas gracias. Muy amables. Bueno, profesor. Chao, Jorge. Me alegra verlo. Vale. Chao. Gracias.